Buenos días chicos, a través de este video pretendo ayudarles a que puedan facilitarse el tema de balanceo por método de tanteo. Antes de comenzar me gustaría recordarles que en el video viene explicado este tema. Sin embargo, considero que pueden surgir dudas a partir de esta técnica, ¿no? Antes que todo, recordar que el método de balanceo de ecuaciones por tanteo existe ya que en la naturaleza necesitamos que las reacciones, o en este caso las ecuaciones, que es la forma de representar una reacción, deben cumplir con la condición de la ley de la conservación de la masa, que como vimos en clases anteriores, es la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, al no desaparecer o crear más masa o materia, en este caso, pues las ecuaciones deben de estar balanceadas, o sea, la cantidad de materia que hay en reactivos o en sustancias que se combinan deben de ser las mismas en las sustancias que se producen. Luego entonces para eso de repente surge que hay ecuaciones que no están balanceadas y debemos balancearlas, puesto que como les mencioné hace un momento es necesario que se cumpla dicha ley o regla que nos regaló Lavoisier. Bien, para comenzar me gustaría platicarles acerca del concepto de fórmula química, que aunque ya la hemos visto, casi siempre hay que reforzarla porque es un concepto muy sencillo, pero al mismo tiempo pudiera ser confuso. Una fórmula química es lo que observamos aquí, ¿ok? Vamos a centrarnos en este ejemplo que tenemos de este lado izquierdo. Una fórmula química está conformada por la unión de dos o más elementos que al unirse por enlaces nos dan la formación de un compuesto o molécula. En este caso vemos la fórmula del óxido de aluminio, que como podemos observar está formado por aluminio, tenemos símbolo Al y luego aparece un numerito acá y por una O de oxígeno y aparece otro numerito acá. Entonces este es una combinación entre aluminio y oxígeno. Ahora, normalmente en las fórmulas pueden venir con estos numeritos o pueden no venir. Como habrás visto en el tema de las reflexiones de la semana, estos numeritos chicos llevan por nombre subíndice y nos indica la cantidad de átomos que pueden encontrarse dentro de una fórmula química, ¿ok? Entonces estos numeritos de aquí les vamos a nombrar como subíndices, ¿ok? Ese es el nombre correcto. Algo nuevo que empieza a salir en estos ejercicios, que habrás observado inclusive en el video, es un número grande que va siempre al inicio de toda la fórmula. Y los números pueden ser variables. Yo puse acá un ejemplo, puse 3, ¿ok? Digo, pueden ser 2, 3, a partir de 2 puede ser cualquier número. Pero es identificable porque se escribe antes de toda la fórmula química. Entonces, este número que estoy marcando de color verde, ¿ok? Lleva por nombre coeficiente. ¿Y cómo podemos observar la diferencia entre un subíndice y un coeficiente? Bueno, pues la respuesta es sencilla. Aquí le estoy mejorando la imagen. El coeficiente es un número grande, ¿ok? Que siempre va antes de toda la fórmula química. Y el subíndice es un número pequeñito, ¿ok? Que va siempre a un lado de nuestro símbolo. ¿Ok? Ese es lo primero que observamos. Es más grande y siempre se coloca antes de toda la fórmula, mientras que el subíndice siempre va a un lado del símbolo. Entonces, ahí vemos la primera diferencia. Otra diferencia recae en en la información que nos brinda, ¿ok? Por ejemplo, un coeficiente, aquí se los voy a ir redactando. Un coeficiente nos indica la cantidad de moléculas, ¿ok? Ojo, bien importante. Un coeficiente nos indica la cantidad de moléculas, mientras que el subíndice, esa es la segunda diferencia, nos indica la cantidad de átomos únicamente, ¿ok? Luego entonces ahí vemos la gran diferencia, ¿ok? Que este número grande nos dice la cantidad de moléculas, o sea, cuántas moléculas de este compuesto entero, Al2O3. Y cada una de estas moléculas va a estar formada por 2 aluminios y 3 oxígenos, porque acá nos dice
que tenemos 3 moléculas. Por el contrario, los subíndices solo nos dice la cantidad de átomos, o sea, cuántos átomos de aluminio hay por cada molécula y cuántos átomos de oxígeno van a haber por cada molécula. ¿Ok? Entonces, esa es la gran primera diferencia. En los ejercicios de balanceo de ecuaciones por el método de tanteo, observamos una particularidad. Nos piden que debemos de balancear las ecuaciones de tal manera que se conserve la materia. Ahora, ojo, si revisan bien el video nos dicen que solamente se pueden agregar lo que son los coeficientes, o sea, el número grande, este que tenemos aquí. No se pueden agregar subíndices. Estos números tú no los puedes tocar, los de naranja, no los puedes modificar, no los puedes cambiar. Solamente puedes cambiar los coeficientes, el número grande. Algo que por lo general hacemos o notamos en el balanceo de ecuaciones es que a veces nos hacen falta átomos para completar la materia que tenemos en reactivos o en productos. Y lo primero que se nos viene a la mente a veces al momento de balancear, porque parece más práctico o parece normal o parece más fácil, es agregar un subíndice. Por ejemplo, si en el balanceo de ecuaciones me hicieran falta 6 aluminios y el oxígeno estuviera balanceado con 3, para mí sería más fácil agregar o cambiar lo que es este número 2 y ponerle un 6 como subíndice. De tal manera que ya tendríamos 6 aluminios y los 3 oxígenos que necesitáramos. Pero esta forma de hacerla es incorrecta. Nosotros no podemos agregar subíndices a lo que es la fórmula. Está prohibido escribir subíndices en una fórmula química porque estarías alterando la composición de la materia. Y obviamente recordemos que la masa no se crea ni se destruye, solo sufre una transformación. Otro error que cometemos al querer balancear es, como ya sabemos que podemos agregar coeficientes, lo agregamos antes de un símbolo. Por ejemplo, si fuera el caso de que en una ecuación me hicieran falta 18 oxígenos y el aluminio con 2 estuviera balanceado, para mí sería más fácil entre el aluminio y el oxígeno colocar un coeficiente 6. Total que ya me dijeron que sí puedo agregar coeficientes. Sin embargo, esto también es incorrecto, porque los coeficientes se agregan al inicio de la fórmula, porque como es una molécula, acuérdense que una molécula es completamente la unión de dos elementos. Si yo pongo el coeficiente aquí, pareciera que estoy separando el aluminio del oxígeno y estoy modificando también su estructura interna. Entonces, aquí entre símbolos yo no puedo agregar un coeficiente. También esta forma de expresar está incorrecta. Solamente puedo agregar un coeficiente al inicio de toda mi fórmula. Vamos a ver un ejemplo de cómo quedaría en el dado caso de que yo necesitara expresar un balanceo utilizando coeficientes. Supongamos que tengo una ecuación formada igual por 2 aluminios y 3 oxígenos, ¿ok? Pero en la ecuación necesito balancear y que el aluminio tenga 6 átomos, ¿ok? Para que esté balanceado. Y en el caso del oxígeno tuviera 9. ¿Cómo le haría para colocar aquí, como debe de ser, un coeficiente de tal manera que al multiplicarlo por los subíndices me dé aquí 6 y aquí 9? Pues es muy sencillo. Lo que tengo que hacer es anteponer un coeficiente. Vamos a utilizar 3, ¿ok? Y nos quedaría de esa manera. Multiplico 3 por 2 y ya tendría 6 átomos de aluminio. 3 por 3 y ya tendría 9 átomos de aluminio. Y si se dan cuenta, esta sería la manera correcta de ir colocando coeficientes a una fórmula química. Repito, no se puede poner coeficientes entre símbolos, como aquí, y tampoco se puede alterar los subíndices. Tú no puedes tocar o modificar los subíndices. Solamente de esta manera, anteponiendo el coeficiente a toda la fórmula y modificando así la cantidad de átomos, es posible. Claro que hay sus excepciones. ¿En qué sentido? ¿Es un poco más complejo? Sí lo es, ya que a veces nos pasa que al colocar un número acá
nos cambia alguno de los átomos y entonces se desbalancea del otro lado nuestra ecuación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o por qué se llama método de tanteo? Porque tenemos que ir jugando con coeficientes y número de átomos para ir haciendo que las ecuaciones se igualen. Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se debería aplicar de manera correcta lo que es el balanceo de ecuaciones. Aquí tengo una fórmula química que es diferente a la que les di en sus ejercicios. Si nos damos cuenta, está formada o lo que nos expresa esta ecuación es que aquí tenemos al calcio, ¿ok? El cual se combina con el con el ácido clorhídrico, ¿ok? Los nombres a lo mejor en este momento no los conoces o no puedes intuir un nombre a través de la fórmula. Eso es totalmente entendible, no hemos llegado a esa parte del tema. Sin embargo, lo que ya deberías intuir o deberías tener claro en este momento con los temas que hemos visto es que este símbolo de suma nos indica cuántas sustancias se están combinando. Si nos damos cuenta, aquí hay una, como aquí hay un símbolo de más, acá hay dos, o sea, dos sustancias se están combinando, están reaccionando. Repito, de un lado tenemos al calcio y del otro lado tenemos al ácido clorhídrico. Posteriormente tenemos la fórmula de reacción o se transforma o forman nuevas sustancias. Cualquiera de esos tres significados está correcto. Y las nuevas sustancias que se forman son cloruro de calcio, ¿ok? Y se libera hidrógeno molecular. Aquí a lo mejor nos hizo falta un simbolito y lo voy a agregar, que es una flechita hacia arriba que nos dice que se está liberando un gas. ¿Ok? Ahora, para aplicar el método de balanceo por tanteo, es importante que comenzáramos o que les diera yo un tip, un truco que en el video no se menciona. Para poder sacar la cantidad de átomos o cuánto nos hace falta, siempre debemos desglosar en cada fórmula química cuántos elementos hay y de esos elementos cuántos átomos tiene. Ahora, yo te voy a dar un consejo. Cuando vayas a balancear, siempre comienza colocando o distribuyendo a los elementos que son de tipo metales. ¿Cómo lo sé? Consulto en mi tabla periódica y ahí me voy a enterar si el elemento que voy a balancear o que se encuentra en mi fórmula es metal. Después de los metales, acomodo a los no metales. ¿Ok? Seguidamente voy a tratar de balancear a los hidrógenos que pueda tener mi fórmula. Y finalmente a los oxígenos. Cabe aclarar que en nuestras ecuaciones no siempre van a aparecer todos los tipos de elementos. Pueden haber ecuaciones en las cuales no haya metales o no haya no metales o incluso que no tengan hidrógenos y oxígenos. Entonces solamente voy descartando, por ejemplo. Primero intento sacar los metales. Si mi ecuación no tiene metales, bueno, coloco los no metales. Si mi fórmula no tiene no metales, coloco hidrógenos. O si no tuviera hidrógenos y solo oxígenos, coloco los oxígenos. O sea, eso tenemos que ir analizando lo que nuestra ecuación nos va enseñando. Dado esta nueva información que a lo mejor no venía en el video, vamos a comenzar a analizar nuestra ecuación. Tenemos de este lado que el primer elemento que tenemos que rescatar es el calcio. Pero hay que analizar el calcio, qué tipo de elemento es. ¿Es un metal, es un no metal, es un hidrógeno o es un oxígeno? Bueno, de entrada hidrógeno y oxígeno pues no puede ser porque sabemos que es calcio. Buscamos en nuestra tabla periódica y localizamos a el calcio que lo tenemos acá con número número atómico 20, calcio, ¿ok? Y lo vemos en la zona de los metales. Aquí tenemos la simbología. Vemos que el calcio está en la zona de los metales. Esto quiere decir que nuestro calcio va a ser de los primeros elementos que vamos a comparar y tratar de balancear en el caso de que no lo estén. Entonces lo hacemos conforme vimos en el video. Escribimos calcio. ¿Y cuántos átomos de calcio hay en mi
ecuación en este caso, en este lado, pues como no tenemos un subíndice aquí y tampoco tenemos un coeficiente, quiere decir que solo tenemos un átomo de calcio. Ahora, si ya quisimos revisar el calcio en el lado de los reactivos, tenemos que hacer lo mismo en el lado de los productos. Aquí ubicamos a nuestro calcio y también escribimos el símbolo calcio, ¿ok? Y observamos nuestra fórmula y vemos que dice CaCl2. Recordemos que este subíndice solo afecta a Cl, no a K, porque entre Ca no hay un subíndice. Esto quiere decir que de calcio tenemos un átomo de calcio. Entonces ya lo comparamos y aparentemente el calcio aquí y el calcio en reactivos y el calcio en productos está balanceado porque tenemos un átomo de un lado y un producto del otro. Un átomo, perdón, en productos. Entonces de momento decimos eso está balanceado y de momento no le damos importancia porque lo podemos dejar así. Continuamos con los reactivos. Aquí ya hicimos el calcio y avanzamos y aparece un hidrógeno. Pero recordemos que les dije que el orden que debemos de seguir es metales, no metales, hidrógenos y oxígenos. Por lo tanto, el que sigue es un hidrógeno. Entonces lo dejamos momentáneamente para después y nos pasamos al siguiente. Y nos topamos que el otro elemento que hay aquí es Cl, el cual nos indica cloro. Revisamos nuestra tabla periódica y el cloro lo encontramos aquí, precisamente, con un número atómico 17. Pero vemos que tiene un color verde en nuestra tabla periódica y si revisamos nuestra simbología nos damos cuenta que el verde significa no metales. Por lo tanto, el cloro sería un no metal. Siguiendo la regla que les acabo de decir, bueno, pues ya acomodamos metales, ahora nos vamos con los no metales. Por lo tanto, el cloro también podemos compararlo. Entonces, apuntamos cloro y analizamos nuestra fórmula. No hay subíndices y no hay coeficientes. Eso quiere decir que de cloro solo tenemos un átomo. Como ya encontramos cloro o decidimos analizar el cloro, nos vamos a nuestra ecuación y vemos que aquí hay el calcio y aquí tenemos al cloro. Y el cloro sí tiene un subíndice. Entonces apuntamos cloro y vemos que tiene subíndice 2. Entonces escribimos, eso significa que tiene 2 átomos. Si hubiera el caso de que hubiera otro cloro después de la ecuación, también se sumaría. Pero en este caso, como solo tenemos un cloro aquí con 2 átomos, pues lo consideramos como 2. Y podemos observar que en este caso el cloro tenemos un átomo en reactivos y 2 en productos. Esto quiere decir que en nuestra ecuación no está balanceada el cloro. Entonces aquí tenemos que hacer un trabajo. Sin embargo, lo vamos a hacer después. ¿Ok? Primero terminamos de desglosar cantidad de elementos y de átomos. Finalmente analizamos en nuestros reactivos y vemos que ya tenemos al calcio y ya tenemos al cloro. Siguiendo la regla, después de los no metales deberían de haber hidrógenos y oxígenos. Y vemos que ahora sí ya podemos colocar al hidrógeno que teníamos pendiente. Entonces agarramos y escribimos hidrógeno. Analizamos nuestra fórmula y solamente tiene un átomo de hidrógeno. Lo apuntamos. Como ya expresamos el hidrógeno, nos vamos a los productos. Y ahora colocamos también al hidrógeno y lo buscamos. Buscamos. Aquí tenemos al hidrógeno y tiene un subíndice. Esto quiere decir que el hidrógeno tiene 2 átomos en productos. Aquí lo tenemos, tiene 2. Y que podemos observar que también el hidrógeno no está balanceado, ya que en reactivos tenemos 1 y en productos tenemos 2 átomos de hidrógeno. Bien, por como lo podemos observar, únicamente el elemento calcio es el que está balanceado. Hay que hacer un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Colocar subíndices para balancear. Entonces, el primero que tenemos que balancear, dado el orden que tenemos, es al cloro. ¿Ok? ¿Y dónde lo tenemos que balancear? En reactivos. Porque aquí hay 1, aquí hay 2. Entonces, a reactivos le hace falta un cloro para que esté igual con este. Buscamos en reactivos cuál es el compuesto que contiene el cloro y nos damos cuenta que es el segundo. Aquí tenemos al cloro. Entonces, si nos hace falta uno más, ¿ok? Para que esté igual a 2. Aquí tenemos 1 y acá nos hace falta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Agregar un subíndice. ¿Qué subíndice nos puede ayudar para que al multiplicarlo por 1 nos dé 2?
pues como es obvio, sería el subíndice 2. Entonces, colocamos de manera correcta como vimos en lo que fue el video anterior. Entonces colocamos aquí el 2 antes de toda la fórmula. Y este 2 lógicamente va a afectar tanto al hidrógeno como al cloro. Y observamos, tenemos 2 moléculas de HCl por un hidrógeno. Fíjate, no solo le va a afectar al cloro, sino también al hidrógeno. Entonces 2 por un hidrógeno nos va a dar 2. Y antes acá teníamos 1, ya no. Ahora el nuevo va a ser 2, porque le antepusimos un coeficiente. Es lo que te decía hace rato. Al modificar, lógicamente a veces nos cambia también el panorama. Fíjate, aquí teníamos 2 y ahora también ya está balanceado esta. Ahora, lo pusimos para el cloro. Tenemos un cloro, 2 por 1, también nos va a dar 2. Y ya automáticamente tenemos de este lado 2 cloros y de este lado también, lo cual quiere decir que el cloro está balanceado. Y al agregarle también este 2 al hidrógeno, modifica también lo que teníamos acá. Y podemos darnos cuenta que el hidrógeno también se balanceó. Y la fórmula quedaría así. Un átomo de calcio reacciona con 2 moléculas de ácido clorhídrico para formar cloruro de calcio y liberar hidrógeno. ¿Ok? O sea, este 2 es el nuevo coeficiente que le vamos a agregar a la fórmula original para que esté balanceada. Vámonos con un